Pandora. Nuevamente aquí estamos en el segundo congreso de contacto extraterrestre y seres de luz. Y tengo el placer de presentar a mi tocayo José Luis Jiménez, que es un gran investigador y un gran escritor. Muchas gracias. Hemos tenido una conferencia muy nutrida de información. Es escritor sobre la historia ignorada. Así es. Y bueno, podríamos hablar mucho tiempo con él, pero vamos a aprovechar al máximo lo que podamos en este momento. Gracias por regalarnos esta entrevista. Es un placer, gracias a vosotros. Dentro de la información que compartiste, que fue mucha acerca de crop circles, pruebas de contacto, piedras arqueológicas, fotos de seres. Ahí quisiera partir de un punto que todos conocemos, que es el área 51, ¿sí? Roswell, el caso Roswell. Exacto. Y de ahí podríamos empezar a ampliar un poco la entrevista. Cuéntanos un poquito tu percepción de cómo está actualmente esa área manejada y por qué se sigue, a pesar de que ha salido información, qué es lo que se sigue ocultando. Bueno, evidentemente es una zona que hoy día ya es imposible mantener ocultada, mantener en la oscuridad, es decir, que la gente sabe que existe, tenemos medios para conocer, si no todo, gran parte de lo que se oculta en su interior, incluso pues a través del Google Earth o de otros medios sabemos exactamente dónde se encuentran las pistas de aterrizaje, los aviones que aterrizan, que despegan. Y luego, pues a través de informaciones de personajes, por ejemplo, como Robert Lazar, que estuvo trabajando varios años en este Área 51, pues hemos llegado a conocer aspectos más internos que de otra forma hubieran sido menos que imposible conocer. Hay muchos investigadores que han arriesgado su propia vida, incluso, para que el público conociese lo que se estaba llevando a cabo en esta zona secreta de Estados Unidos, que está situada en concreto en Nevada, y aquí sabemos, pues después de todos estos años que se ha estado investigando, que se llevan a cabo experimentaciones, que se llevan a cabo construcciones de nuevos aparatos, de nuevas naves, vamos a decir, que conllevan una tecnología tan avanzada que incluso hoy día sería complicado explicar, puesto que todo de alguna forma se origina en el momento, como tú has comentado antes, que se produce este estrellamiento de esta nave extraterrestre en Roswell en el año 1947, cuando los restos de la nave, como incluso de algunos de los tripulantes, posteriormente al cabo del tiempo, pues esta nave es llevada a estos hangares del Área 51 para, mediante, vamos a decir, la tecnología inversa, reconstruir estos aparatos, estas nuevas naves, estas nuevas, vamos a decir, instrumentos, incluso tecnológicos, que eran desconocidos para la humanidad. Se ha dicho muchas veces que es a partir del año 1947 que se estrella este ovni en Roswell que se descubre el transistor. El transistor surge de repente a partir de este año de 1947, y eso es gracias precisamente a que es uno de los elementos que estaba incorporado en estas naves, ¿no? Se descubre también, o se analiza, se investiga el material con el que están realizadas estas naves, un material que hoy día se conoce, por ejemplo, con el nombre de nitinol, que sería el anacrónimo de níquel, de titanio y de las siglas del Servicio Naval de los Estados Unidos que llevó a cabo este experimento. Muy bien, este material, por ejemplo, hace unos años era impensable creer que nosotros podríamos crear la humanidad algo así, puesto que se pensaba que era de origen extraterrestre. No existía ese material por sí mismo en la Tierra, y tiene unas propiedades que ahora conocemos, que pues posibilitaban que fuese flexible y a la vez de una dureza tremenda, que se pudiese, que no se deformaba, sino que se volvía a su estado original simplemente con tener un ligero aumento de la temperatura, de calor.
que era indetectable por el radar. Y claro, todo esto ahora lo vemos pues en estos nuevos aparatos, en estos aviones secretos que Estados Unidos tiene, que algunos de ellos, como el que se conoce, el famoso Aurora, este avión negro, que no es detectado por los radares actuales. En fin, en la base aérea, en la base del Área 51, pues se están llevando a cabo toda esta serie de experimentos, de experimentaciones, las pocas que conocemos y otras muchas más que están por delante de nuestra tecnología en varios años. Hay que pensar que la tecnología que ahora disponemos, los teléfonos móviles, por ejemplo, los ordenadores, los microchips, esta rapidez de conexión, esto es algo que ya, en este caso, los científicos que están trabajando en el 51 lo tienen ya como obsoleto. Esto ya está superado en años. Nosotros siempre vamos como 20 o 30 años por detrás de la tecnología que existe allá. No podemos ni imaginar qué son capaces de hacer. Ahora escogemos una tablet o un teléfono móvil y sabemos que con el dedo, o sea, táctil, no hace falta teclado ni nada, podemos llamar, ver imágenes. Hace unos años, 4 o 5 años, esto era impensable. Pues estas naves vamos a decir, que se estrellaron en Roswell y que fueron rescatadas, no tenían ningún tipo de instrumental, no tenían teclas, no tenían mandos. Claro, tuvieron que ver cómo hacían funcionar estos seres extraterrestres, estos aparatos, si no tenían mandos visibles. Estamos utilizando una tecnología mucho más avanzada que la que hoy día aún conocemos, por ejemplo. Correcto. ¿Cómo crees tú que va ahora mismo? Hablaste tú de una cooperación que puede haber con los gobiernos, puede ser el de Estados Unidos, puede ser otro, entre estas culturas. Sí, de hecho se conoce, o por lo menos se tiene constancia de que existen como 50 especies diferentes de seres extraterrestres que están conviviendo actualmente con nosotros, con los seres humanos en la Tierra. Algunos están colaborando con gobiernos como el de los Estados Unidos, están colaborando con ellos, pues vamos a decir, facilitando alguna especie de tecnología a cambio de algo que quizás sería mejor ni mencionarlo porque puede resultar hasta peligroso, ¿no? Porque nadie da nada por nada, eso está claro, si no se hubiesen mostrado abiertamente a todo el mundo. Por lo tanto, en el momento que no se muestran abiertamente a todo el mundo es porque lo que ellos quieren a cambio de lo que ofrecen quizás no es nada ético, ¿te parece? Y existen varias, como te he dicho, especies. Algunas de ellas, incluso se ha llegado a decir, que son las que conocemos como los que tienen un aspecto nórdico, podrían pasar totalmente desapercibidos en cualquier ciudad, gran ciudad de España, por ejemplo, o de Londres, o Madrid, o Barcelona, o París. Pasarían desapercibidos porque tienen un aspecto pues de una persona, por ejemplo, de Noruega. Claro, pues nadie piensa que sea un extraterrestre, piensa, bueno, este es un turista de Noruega, ¿no? Porque son altos, rubios, ojos azules. Pues entonces esta sería una de las especies. La otra quizás que tiene más fama, más famosa, la de los grises, los bajitos, cabezones, grises, ojos saltones, negros, pues esta sería otra especie. Y así tenemos varias especies. Algunas, de alguna manera, pues podríamos decir que están como observándonos, otras incluso, pues en un momento dado llegan a ayudarnos, aunque nosotros no seamos conscientes de ellos, y otras, pues desgraciadamente, están colaborando de una forma poco noble con gobiernos como los Estados Unidos por sus propios beneficios y luego, pues como estamos viendo hoy día, la mayoría, yo no voy a decir todos porque igual se salva alguien, pero los políticos pues vemos que están nadando en la corrupción y que no se paran ante nada. Por lo tanto, a mí me da muy poca confianza y seguridad depender mi vida y la de mi familia de un político corrupto. Pues imagínate lo que llegan a hacer por 4 euros si le están otorgando un poder, una supremacía militar y tecnológica sobre el resto de los países del planeta. ¿Qué te parece a ti que llegarían a hacer a cambio de eso? Claro, el poder tiene un alto grado de interés ahí. Efectivamente, claro. Entonces, estos temas pues siempre van a intentar desprestigiarlos, decir que quien habla de ellos pues que está menos que loco, ¿no? que es un friki, que bueno, de alguna forma a ridiculizar todo esto, porque evidentemente si la gente tomara conciencia de la realidad,
de que está manipulada, de que ha sido engañada desde hace miles de años por las religiones, los gobiernos, etcétera, pues se produciría una revolución general, pero que bueno, que de alguna manera también sería una evolución del ser humano, porque dejaríamos atrás toda esta porquería que nos tiene intoxicados, ciegos, sordos, y que, bueno, de alguna forma nos está llevando a una vida de ganado, ¿no?, de un simple animal de granja, y el ser humano no es un animal de granja, y eso es lo que hay que decirles a estos, entre comillas, poderosos. El ser humano no es ningún animal de granja, y de alguna manera, pues, entre estos libros que tú comentabas sobre la historia ignorada, que a mí me gusta investigar esa parte de la historia, la que no se conoce, la historia que la parte oficial no quiere reconocer, que oculta, que manipula, porque ya sabemos que la historia la escriben los vencedores y no escriben la verdad, escriben lo que a ellos les interesa, pues de esta forma siguen manteniendo manipulado y controlado al personal. Mientras que si el personal conoce la verdad, es más difícil. Si el ser humano, si la persona adquiere un nivel evolutivo tal, una conciencia, una intelectualidad tal, que sabe, que conoce, es muy difícil engañarlo. Es muy difícil que venga un dictador de pacotilla y lo subyugue. No se va a dejar. Entonces lo que interesa es tener a la población adormilada, atontada, engañada, con programas basuras de televisión, con partidos de fútbol para que se maten y se peleen, haciendo que discutan entre dos ciudades o poblaciones o razas o etnias o religiones. Eso es lo que interesa. No que la gente sepa, que la gente conozca la verdad, que la gente realmente sepa y tome conciencia del por qué está en este planeta, del por qué vivimos, para qué vivimos. Es que la gente piensa que uno nace, crece, se alimenta, tiene relaciones sexuales, hijos, se muere y ya está. Esa es la vida. Quizás aquí es lo primero, esta es la primera pregunta que se deberían de hacer todas estas personas que no piensan, ¿no?, ¿qué hacen aquí? Claro. Hubo me gusta el mensaje que compartes, porque aparte de la parte de compartir experiencia de tu investigación sobre estos seres extraterrestres, sobre la tecnología y la parte científica, también le das un enfoque de la parte espiritual y de la parte conciencial, ¿no? Claro. De la importancia de descubrir, de sacar a la luz esta información, y por ello nosotros también colaboramos en esta parte a través de nuestro canal. Hay un mensaje que ya es conocido por muchos, pero me gustaría que lo recordáramos porque tú lo tocaste aquí y apenas te vi fue lo primero que me acordé. Las primeras palabras que crucé contigo, enseguida me acordé de Carl Sagan, sí, y de ese mensaje que envió en la sonda Pioneer. Sí, primero la Pioneer en el 72. Exacto. Y luego a través del radiotelescopio espacial en Arecibo, ¿no?, en Puerto Rico, en el 74. Carl Sagan en la nave Pioneer mandó una plaquita, recordamos que había un dibujo, una especie de figura humana, o sea, de un hombre, una mujer, especificando pues más o menos los datos relacionados al físico del ser humano, del planeta de donde procedíamos, de la Tierra, el sistema solar, una serie de parámetros que servirían para que cualquier inteligencia exterior, cualquier ser inteligente, pudiera interpretar aquel mensaje, y en su caso, si había posibilidad al cabo de 50.000 años, porque claro, cuando Carl Sagan envía estos mensajes, él lógicamente piensa que el grupo de estrellas donde posiblemente hubiese vida inteligente similar a la nuestra era una estrella, el sector 13, M13 que se conoce, que está a 23.000 años luz. Claro, 23.000 años para ir, 23.000 años para volver, pues dice, bueno, hasta el año 54.000, dice, bueno, yo lo dejo ahí. Claro, y en el 74, desde el telescopio radio de Arecibo, que por cierto es el mayor del mundo hasta entonces, que era 305 metros de diámetro, es una antena parabólica tremenda, aquí manda el mensaje similar a este, con más datos, pero en código binario. Código binario en el que va a indicar, pues precisamente, que provenimos de la Tierra, por ejemplo, del sistema solar, indica la composición del ADN, la cadena de ADN, los aminoácidos, el sistema decimal, en fin, todos los parámetros
que van a identificar al ser humano, qué somos, dónde estamos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues con la misma intención, ¿no? Que dentro de 54.000 años, pues alguien si está ya diría algo. Claro, qué casualidad, bueno, qué casualidad. Es que resulta que no tenemos que esperar tanto tiempo, sino que son 17 años después, en julio en concreto del año 2001, en los campos de cereales próximos también a los laboratorios de radiotelescopio de Chambleton, en Ansfield, en Inglaterra, aparece, a través de los círculos de las cosechas, de los core circles, aparece la respuesta a ese mensaje que se había mandado desde recibo en código binario, pero respondiendo a todo lo que decía. Es decir, que si nosotros decíamos que teníamos una estatura tal, que teníamos un cuerpo, una fisonomía tal, ahí dice, nosotros tenemos una estatura más baja, por cierto, que la nuestra, sale con un cabezón como estos grises, ¿no? Con los ojos tal, nos dice que está en otros planetas, que incluso incluye 3 planetas que corresponderían con la Tierra, Marte, por ejemplo, y alguno más del sistema solar, o sea que parece que están en varios planetas, curiosamente. Nos indica el ADN que es diferente al nuestro, la composición del hélice del ADN, en fin, nos responde en el mismo lenguaje que le estamos preguntando, y además, por si acaso, dice, bueno, y ahí te dejo mi fotografía, y además coge y deja la imagen del rostro del personaje. Todo esto en Chambleton en este año, ¿no? Claro, hay que decir, para los que nos estén viendo ahora y escuchando, que eso, al contrario de lo que algunos escépticos decían, que esto de las cosechas, los ciclos de las cosechas, que si alguien no lo ha visto, que se dé una vuelta por internet y mire la complejidad para hacer estas formas geométricas tan perfectas y complicadas, no lo puede hacer una pareja de ancianitos jubilados, como dicen. Y menos por la noche, que no ven, ya necesitan gafas por el día, más por la noche, ¿no? Además, en Chambleton hay unas cámaras las 24 horas del día con visión nocturna, de infrarrojos, y ese día, creo que fue el 20-21 de julio o de agosto de este año, del 2001, no vieron nada, no se grabó nada, apareció de repente en la noche, como la mayoría, como prácticamente el 99% de estos core circles, ¿no? Es decir, además, tienen una tecnología tan avanzada que son capaces, ya lo ves, de viajar más rápido que la velocidad de la luz, mucho más rápido que la velocidad de la luz. Quizás no necesiten viajar, quizás simplemente es pasar de un plano a otro, quizás es de un universo paralelo al otro universo paralelo. Posiblemente están aquí con nosotros, pero están en otro plano. Claro, hay muchas posibilidades. Quizás tendríamos que dedicarnos más a investigar todo eso, que a negar porque sí la existencia de otras entidades que conviven con nosotros, no solamente en este planeta y en este plano, sino en todo el universo. Lo que sí no nos cabe duda es que no somos los únicos que habitamos en este universo. No, evidentemente que no. Es absurdo, sería, pues no sé qué decirte, alguien que pueda pensar que somos los únicos de cientos de millones de estrellas que a su vez tienen miles de millones de planetas similares a la Tierra, pues bueno, es ridículo, absurdo, ¿no? Ahora me gustaría retomar, ya que hemos tratado el tema ufología, y si quieres añadir algo, que me gustó mucho las piedras que mostraste, pero hay mucha información respecto a eso. Sí, las piedras de Ica, ¿te refieres? Sí, las piedras de Ica, claro. Pero luego me gustaría, si quieres hablar sobre eso un poquito, y luego me gustaría hablar sobre tus libros. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Vale? Bueno, las piedras de Ica son unas piedras que aparecen en es un desierto de Cucaje, en la zona de Ica, en el Perú, y tenemos constancia de ellas a través del doctor José Cabrera, hace ya años, ahora ya es fallecido, ¿no? Y yo tengo constancia a través de él, ya te digo, pues de hace 30 años aproximadamente. Él hace una colección, incluso llega a fundar un museo donde las colecciona, las guarda y tal. Y bueno, aquí surge una serie de polémicas, ¿no? Porque hay quien dice que algunas de ellas son falsas, lo cual, pues no voy a decirte que algunas no lo sean, porque claro, la gente es muy... el pillaje, ¿no? Luego aquí
¿cómo te diría? La picaresca, de la gente que quiere hacer dinero con aquello que hay. Entonces, pues sí, lógicamente que habrá quien haya falsificado piedras. Claro. Yo no digo que no las hayan, pero es que las hay originales que sí que nos están mostrando una información, nos están dando una información, incluso la composición de la piedra. Yo no lo he explicado aquí con detalle, ni siquiera me las he traído, que tengo algunas, que podrías ver la composición de ellas, como es totalmente distinta a la de una piedra normal y de la zona, no tiene nada que ver, ¿eh? Incluso puedes ponerle un imán, se queda pegado, si las abres, luego ves que siempre con el agua se vuelven a juntar, a pegar, no se pueden despegar. Yo incluso tengo un par de programas de televisión que grabé sobre ello explicándolo, ¿no? Que se ve y se puede constatar que efectivamente no son piedras normales, no se han realizado, no están grabadas ni pintadas de una forma normal tampoco. ¿Y qué pasa con estas piedras? Pues que nos están hablando de esa historia ignorada, de esa historia imposible, de unos datos que la historia oficial que pues nunca va a querer reconocer, porque se le iría todo al suelo, se le caería todo el castillo de naipes que han levantado. Entonces, lo más fácil es decir que son falsas, que todas son falsas, que solo ha hecho la gente de allí. Claro, estamos hablando de piedras de hace 30 años y más, en las que nos mostraban, por ejemplo, imágenes de formas de figuras o de animales, como el Tyrannosaurus Rex y otros dinosaurios, que aquellas personas no conocían, porque se descubrió hace poco, y ves que es perfecto. Entonces dice, bueno, ¿cómo me van a...? No sé cómo decirte, es como si tú ahora te cogen y te dibujan, te graban en esa piedra hace 50 o 100 años, o 1000, bueno, digo cuando se encuentran, porque claro, tienen mucha más antigüedad algunas de estas, y algunas son intemporales, no se sabe ni cuándo, y te están dibujando, imagínate, pues qué te diría yo, algo que descubrimos ahora mismo, ¿no? Y dice, bueno, a ver, sí, claro, ¿no? ¿Cómo pueden mostrar algo si no existía en aquella época? No existía la información. Entonces las piedras de Ica es muy interesante, muy importante. Yo tengo la suerte de conocer a algunos amigos que llevan muchos años, 20 años investigando y acumulando y tienen una colección tremenda de estas piedras, lo cual pues me facilita mucho la labor de investigarlas y de ver, ¿no? Y efectivamente esto es un tema que lo voy a abordar también más a fondo en un futuro, porque creo que es una clave también para conocer parte de esta historia ignorada y parte de la historia del futuro que aún no conocemos, pero que ya existe. Porque nosotros vivimos en un tiempo que creemos que es lineal, sí, pero es que en realidad, yo siempre pongo un ejemplo. Imaginemos un CD, todos sabemos lo que es un CD, que tiene sus pistas, ¿verdad? Sí. Pues el tiempo sería una de estas pistas, y tú puedes irte a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta pista, a la pista que te dé la gana. El tiempo está ahí, en ese CD. No es que ahí se pierda, no, es que está ahí. Entonces, claro, puedes ir a la parte que quieras del tiempo, porque es una parte de esa pista. No sé si con este ejemplo sí, se me conecta con la teoría de cuerdas y las dimensiones. Bueno, ahora lo llaman así, pero bueno, yo hace años yo ya me guiaba mejor por lo del CD, ¿no? Que aún no se había dicho lo de la teoría de cuerdas. ¿Conoces de casualidad las piedras, las de porcelana estas que recientemente han aparecido en Jalisco, México? No, estas no he tenido tiempo, he leído algo, pero no he tenido tiempo de investigarlas y de ponerme en profundidad a ver lo que son, aún no. Sí, porque tuvimos un reportaje con la gente de Jalisco, hicimos un reportaje en la calle de Pandora, y sorprendente, se parecían mucho los dibujos a las piedras de Perú que tú nos has compartido. Claro, fíjate que aquella zona, la zona donde estuvieron los toltecas, los olmecas, es una zona que era muy rica precisamente en la presencia ovni. Sí, aquí tenemos todas las figuras precolombianas y tenemos aquellas figuras de oro que son pues como aviones, ¿no? Sí. Figuras, aquellos seres extraños, claro, las escafandras que hemos visto aquí, las fotografías que hemos mostrado, que se han visto, aquella es una de las zonas, yo diría, principales del planeta donde aún podemos encontrar evidencias físicas y saldrán más, claro, y conforme, porque ahora la ventaja que tenemos es que la información la tenemos casi al instante en cualquier parte del mundo. Claro, hace unos años no era posible, entonces estábamos muy limitados porque era el orden establecido, el poder, el que decidía lo que se podía o no se podía conocer. Y si alguien se atrevía a alzar la voz o cualquier cosa, bien la religión lo acusaba de hereje y lo quemaba vivo, o bien era un traidor, o bien era cualquier cosa, con lo cual vamos a decir que el conocimiento estaba muy restringido, ¿no? Y de ahí venía aquella palabra del esoterismo o lo esotérico,
el conocimiento de lo profundo, de lo oculto, de lo interno, que no tiene nada que ver ese esoterismo con lo que algunos quieren vender, que si es el poner una vela negra, echar las cartas o tal. Eso es otra parte de los esoterismos que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, y es ese conocimiento profundo de lo que realmente es importante, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. José Luis, podríamos hablar muchísimo y seguramente vamos a tener más oportunidades, pero no quisiera desaprovechar esta oportunidad para saber de tus libros. Sí, pues bueno, yo actualmente tengo 6 libros publicados. El primero de ellos, el título es El legado de María Magdalena, es un libro basado en una investigación que llevé a cabo en el que, bueno, pues tuve la suerte de ser elegido, entre comillas, para descubrir un retablo en el que aparecía una prueba física de la relación marital entre Jesús y María Magdalena. Es decir, que podíamos ver en ese retablo, en esas figuras, en esas pinturas, como si fuese un cómic, de una manera como un cómic, estaba explicando pues cómo María Magdalena se casa con Jesús, tal, tienen hijos, está embarazada, abrazada a la cruz, la descendencia, etcétera. Todo eso que, fíjate que este retablo se realiza en el año 1603, está situado en un monasterio cisterciense en la provincia de Tarragona, en Aigua Murcia, en concreto es el monasterio de Santes Creus, y lo que está mostrando ese retablo nadie lo ve, nadie lo conoce, no se descubre hasta que, bueno, como te digo, tengo yo la suerte, he elegido de descubrirlo en el año 2002, 2003, que es cuando lo descubro. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues te diría que aquí yo fui un simple canal, un simple instrumento, a mí me guiaron, yo empecé a recibir información, me dicen que ahí está eso, que vaya, que tal, y bueno, estuve durante varios años porque no acababa de encontrarlo, lo que me decían, hasta que, bueno, al final ya apareció y con las fotografías, y ese retablo, como te decía, que nadie lo había identificado porque estaba en un lugar... ¿Tuviste acceso a él directo? Sí, porque estaba en penumbras, nadie le prestaba atención, vale. Parecía que se refería a San Juan Evangelista en vez de María Magdalena, cuando era María Magdalena, etc. Yo todo esto, claro, lo explico en el libro con fotografías a todo color, y bueno, además esto ya salió por televisión, se han hecho programas, y ya te digo que nadie puede negar que es lo que hay ahí, que es esto, ¿no? Pero es que además lo que está explicando el retablo, lo que está exponiendo, es una realidad, es una situación que ya lo recoge un evangelio apócrifo, el evangelio apócrifo de Felipe. En Felipe, en ese evangelio ya se dice que Jesús tenía una esposa que era María Magdalena, él dice Jesús iba siempre acompañado, el maestro acompañaba a 3 mujeres, María, la esposa de Cleofás, que era la cuñada de su madre, María la Virgen, su madre, y María Magdalena, que es su koinonos. Koinonos es la traducción del arameo al griego, que significa la compañera con la que se comparte todo, ¿no? Hoy día tenemos una compañera, es mi compañera con la que comparto, ¿no? Dice Jesús, que él se hace llamar el Hijo del Hombre, dice Jesús, existe el misterio del Hijo del Hombre, Jesús se llama así, dice, y el misterio del Hijo del Hombre, el misterio del Hijo de Jesús. Dios le da a Jesús, al Hijo del Hombre, la facultad de crear, y él, y Jesús, tiene también la de engendrar. Habla del Hijo. Bueno, habla varias cosas en este Evangelio. La Iglesia oficial del Imperio Romano, la Iglesia Católica Apostólica Romana, en el siglo IV, en el año 325, cuando se lleva a cabo el primer concilio de Nicea, lo primero que hace es eliminar toda esta serie de evangelios que ellos denominan apócrifos, porque dicen que no se adaptan al canon que quieren imponer, que son los 4 evangelios canónicos, el de Marcos, el de Lucas, el de Mateo y el de Juan. Esos son los 4 que va a aceptar, los demás los queman, los destruye. Pero los monjes de Nicea cogen estos evangelios apócrifos, todos los manuscritos que tienen, hacen una copia, o los que tienen original, y los esconden en una cueva de Nag Hammadi, en una ciudad que está en el Alto Egipto. Y se quedan escondidos aquí en unas vasijas desde el siglo IV, del 325 hasta el año 1945, que se descubren por primera vez. Es decir,
la sociedad occidental no teníamos ni idea de la existencia de estos evangelios apócrifos hasta el año 1945. Es más, de su contenido, aunque se descubren, tampoco lo llegamos a conocer hasta casi 50 años después, porque se los queda la Iglesia diciendo que los van a traducir y tal. Tampoco dejan verlos entonces. Y la sociedad desconocía el contenido de estos evangelios apócrifos que estaban en Nag Hammadi, que se descubre en el año 1945. ¿Y qué fecha te he dicho yo que se confecciona, que se realiza ese retablo de Santes Creus? En el año 1603. Es decir, 352 años antes de que se descubra los evangelios apócrifos de Nag Hammadi. O sea, que hay una correlación con el tiempo, ¿no? Quiere decir que quien hizo aquel retablo, que conocía esa información, que la tenía, no era por lo que se descubriría 300 años 50 después, sino porque lo había recibido de boca a oído. ¿Y quién lo había hecho? Pues los habían hecho los templarios, los que huyeron de Francia cuando la orden es eliminada por Clemente V, el papa vamos a decir, marioneta del rey Felipe IV el Hermoso de Francia, cuando destruye la orden, que no vamos a entrar porque nos alargaríamos, y estos huyen, ¿no? Hay que pensar que entonces también prácticamente crean un holocausto, eliminan casi toda la población de los cátaros entonces, que huyen y huyen a esta zona. Huyen del camino de Montsegur, pasando, conocen el camino del Bonsom, hasta lo que sería Cataluña, y ahí es donde se asientan. Los templarios luego van a hacer lo mismo. Por eso en este monasterio cisterciense del Cister, en Santes Creus, es donde ellos van a dejar ese mensaje. Por muchas cuestiones que ahora nos alargaríamos y te explicaría, ¿no? Entonces yo descubro todo esto, investigo, encuentro la documentación, encuentro todo, porque a mí me gusta siempre, como te he dicho antes, pues trabajar y escribir sobre lo que conozco en persona. Yo soy un investigador de campo y lo primero que hago es ir in situ a investigar sobre lo que voy a escribir, y escribo sobre lo que yo conozco, sobre lo que yo... Claro, y lo puedo cotejar y corroborar, si no, no. O sea, yo de oídas no. Entonces, todo lo que aparece en ese libro son evidencias, son pruebas físicas, y cualquiera vaya y lo comprueba y está. Y este es el primero de estos 6 libros, ¿no? Siguió una segunda parte donde ya profundizo mucho más desde el origen de la historia, cómo se manipula, cómo la Iglesia llega a manipular a la población. Y bueno, y lo hago como si fuese una partida de ajedrez, ¿no? Este segundo libro se titula El triunfo de María Magdalena, ¿no? Por el personaje, porque es vilipendiada como la prostituta del Evangelio, que es todo una falacia, es mentira, es un invento de un papa, de Gregorio I Magno, en el año 591, por intereses de la Iglesia, una Iglesia patriarcal que no quiere que la mujer tenga el mismo nivel que el hombre. Porque, bueno, aquí entraríamos, y aquí, pues yo en esta partida de ajedrez, cada pieza del ajedrez se corresponde con un personaje histórico de la religión cristiana. Es muy interesante, es una partida que se juega con personajes, con hechos históricos. La partida además se realizó realmente en un campeonato mundial de ajedrez en 1900. Es un libro, a mí me gusta mucho, claro que te voy a decir, pero es que es un libro que, aparte de que da una cantidad de información tremenda, todo lo que se aporta son hechos históricos reales. Luego, a partir de este libro, pues bueno, me relajé un poco, escribí una novela histórica que se titula La sangre del inmortal, y aquí hablo de un personaje histórico que es el conde de Saint-Germain, cuando él, bueno, pues estaba conviviendo con el gran duque de la Toscana, Jean Gastón, el último gran duque de la Toscana, y en Florencia, y llega un médico, un galeno, que bueno, pues siguiendo los pasos en este caso de Conde de Saint-Germain, pues bueno, él descubre la piedra filosofal, el elixir de la larga vida, en fin. No te voy a contar, es muy bonito, a la gente le gusta mucho, incluso he recibido algunas ofertas que quieren hacer una película en Estados Unidos, a ver si es verdad que la hacen. Y es una novela histórica también que deja un mensaje muy esperanzador, ¿no? De la importancia, ¿no? De qué realmente es lo que es importante en la vida, ¿no? Porque este personaje al final se tiene que plantear si quiere seguir siendo inmortal o no, o prefiere, o ve que realmente lo bonito de la vida tal es entregar la vida a cambio. Pero bueno, no voy a... Es un libro muy... Lo dejaremos para investigarlo. Y bueno, después de este tercer libro escribí otro cuarto libro. Bueno, había escrito uno antes, que no lo he dicho, que se titula El manuscrito de Adán. Este fue el primer libro que escribí, pero lo publiqué en segundo lugar, y es un libro que trata sobre una serie de experiencias de tipo extrasensorial y narro todo un viaje esotérico por el río Nilo. Voy recorriendo una serie de lugares
desde Asuán hasta el Cairo, y aquí hay unos templos, unos lugares que se corresponden precisamente con los 7 chakras del cuerpo humano. Cada lugar de poder del río Nilo se corresponde con uno de estos chakras. Entonces ahí voy explicando todo, incluso me traslado en el tiempo, llego hasta la Atlántida, aquí explico todo lo que sucede en la Atlántida, por qué se destruye, quién la destruye, lo que tal, y es un libro fantástico que además está cargado también, aparte de estos datos históricos, de esta historia ignorada, de mucha espiritualidad. Cuando la gente que lee este libro, pues es como si recibiera una bocanada de aire que le hace sentirse muy bien también. Ya creo que el penúltimo libro es un libro sobre chamanismo. A mí me apasiona el chamanismo, llevo muchos años estudiando el chamanismo, he estado con chamanes de varias etnias, incluso he estado en Estados Unidos también allí con ellos, realizando rituales sagrados de ayahuasca, de peyote, temazcales, aquí también, ¿no? Entonces, bueno, y aquí pues además explico todos aquellos aspectos que se conocen menos, sobre todo sobre el campo, vamos a decir, electromagnético del cuerpo humano, el aura humana, por ejemplo, los puntos energéticos, los chakras, el cómo es posible contactar con los muertos, cómo se comunican los fallecidos con nosotros, esto que hablamos antes, ¿no?, de estar en el mismo lugar, en el mismo espacio, pero en cambio en distintos planos. Es un libro que bueno, todos estos libros prácticamente ya están agotados ya, porque curiosamente se agotaron. Lo malo es que las editoriales tampoco existen ya, la mayoría de ellas, y ahora es difícil encontrarlos. Pero hay gente que, bueno, ¿cómo lo puedo encontrar? Mira, yo ahora los tengo en CD, ¿no? ¿Tienes en formato digital? Digital, porque es la única forma que los puedo tener así, porque en papel es difícil encontrarlos. Pero la gente realmente va buscándolos como porque ya no hay, no quedan. Pero este libro es, vamos a decir, una especie de guía para todas aquellas personas, ¿no?, que están interesadas en todo lo relacionado con el chamanismo desde los tiempos más ancestrales hasta hoy día, ¿no? Incluso pues la toma de plantas enteógenas, qué tipo de plantas, qué contienen, para qué, cómo, el estado alterado de la conciencia, cómo se puede acceder sin tomar a lo mejor plantas, que se hace, ¿no?, en Madagascar y en otros estados. De todo, prácticamente aquí yo creo que no queda nada por explicar en este libro. Y además todo eso de una manera muy didáctica, mediante historias que facilitan mucho la comprensión del mensaje que conllevan. Este era pues el último libro de estos temas así. Y lo último que publiqué el año pasado, el otro, era un poemario, porque a mí pues me gusta mucho la poesía y escribo poesías, poemas. Los pongo siempre, todo esto lo pongo al alcance de cualquiera gratuitamente en mi página web o en el Facebook, y la gente me decía, hombre, ¿por qué no los juntas, los pones todos reunidos en un libro? Y pues bueno, lo hice, y bueno, también se agotó rápidamente y ahí están. Entonces estos son los libros que yo he escrito, he publicado, y bueno, tengo varios ahora a mitad ahí que voy escribiendo 2 o 3 libros distintos a la vez. Eso te iba a preguntar, sobre qué estás escribiendo ahora, porque veo que eres muy prolífico, además que has conectado, veo que la relación de los libros tiene una concatenación muy lógica. Efectivamente, sí, por supuesto. Es como si dijéramos que han ido evolucionando conmigo. Exacto. Han ido evolucionando conmigo. Has vuelto a la tierra, has vuelto al indígena tuyo. Claro, tuyo, ¿no? Claro, ¿no? Efectivamente. No, o de Mesoamérica. O Mesoamérica, ¿no? Claro, porque yo en el primer libro que publico después, yo aquí hablo de la reencarnación, porque yo recuerdo, vamos a decirlo así, vidas pasadas, quién era y tal. No solo es eso, es que yo llego a esos lugares, voy a Egipto, voy a tal, y digo, aquí había esto, y la gente que me acompaña y el guía y tal dice, pero ¿cómo puede ser? Si tú no habías estado, ¿cómo sabes? Y esto es verdad. Digo, es que sí que lo recuerdo, es que he estado, no ahora, hace este tiempo en tal lugar que sucedió esto. Y claro, cuando al principio lo escribes y tal, porque está escrito, o sea, a ver, cuando yo digo estas cosas, no es que las diga a toro pasado, es que cuando lo digo y lo escribo antes de que sucedan. Cuando luego descubren, por ejemplo, cuando yo hablaba de los túneles, de lo que hay debajo de la pirámide, de las salas secretas que existen, y una serie de cuestiones allí que explicaba lo que había en cada lugar y datos, me dicen, ¿cómo sabías esto? Digo, no, si yo no es que lo supiese ahora tal, es que yo es una información que recibo y al cabo de unos meses resulta que se descubre aquello, ¿no? Claro, pues eso me confirma que la información que yo estaba recibiendo era correcta. Me ocurrió con esto de Egipto, me ocurre con lo del retablo, me ha ocurrido con todo lo demás. Entonces yo me doy cuenta
que efectivamente pues todos tenemos una misión en esta vida. Tú ahora estás haciendo una labor importantísima, departiendo con la gente, ¿no? De alguna forma, esta información que vas obteniendo de otros personajes. Bueno, pues mi manera de colaborar con la sociedad, con la humanidad, también es esta, es compartir esa información que yo voy recibiendo. Entonces, cuando te das cuenta que tu misión es esa, pues te entregas cuerpo y alma a eso, ¿no? Que realmente ves que tiene un valor. Para mí esto es mucho más importante, aunque a mí no me dé dinero, no me gane la vida con esto en absoluto, pero a mí esto sí que me satisface, me llena, que no estar las 8 horas en una oficina allí tal para que gane dinero el empresario de arriba que encima está estafando Hacienda, ¿no? Pues no, pues prefiero hacer esto, claro, aunque no me dé dinero, pero me da satisfacción y me siento mucho mejor. Pues José Luis, tienes bastante material, ojalá que podamos hacer más charlas, nos gustaría seguramente pues, compartir más información. Para mí será un honor y un placer, José, y cuando quieras, sabes que me tenéis a vuestra disposición. Pues te agradezco mucho esta pequeña entrevista y te tomo la palabra. Por supuesto. Y como ya tenemos intercambio de contacto, vamos a seguir compartiendo con nuestros amigos de la web. Ya tema por tema, programas muy bonitos. Lo haremos encantado. Claro que sí. Un placer. Gracias, José. Gracias a ti. A ti. Muchas gracias.